Gloria a Dios, hermanos amados, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a este tiempo de la palabra de Dios, a este tiempo tan importante, un día muy especial, pero nos alegramos porque usted está conectado a nosotros en las redes también. Yo le voy a pedir, por favor, que ahí donde está, póngame un comentario, un saludo para que todas las personas que están también alineadas y viendo esta transmisión, pues se sientan como en el templo, que se sientan que estamos juntos, sí, en este tiempo celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Sí, yo quiero decirle que hoy es un día, como le dije hace un momento, un día muy especial para todos nosotros, porque hoy celebramos la victoria de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Hoy celebramos el evento más importante y maravilloso que este mundo ha experimentado y que sirvió para dividir la historia de la humanidad en dos partes. Antes de Jesucristo y después de Jesucristo, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Para muchas personas la muerte de Jesús toma el primer lugar. Su muerte fue necesaria, pero en la resurrección está el poder del Evangelio, ¿sí? En la historia del mundo muchas personas importantes han muerto, pero solo una persona ha resucitado para nunca más morir. Jesús fue el sacrificio por nuestros pecados, ¿sí? Y Él fue nuestra Pascua. Vamos a desarrollarlo un poquito más. Yo quiero que me acompañe, por favor, en su Biblia, 1 Corintios 5:7. La palabra de Dios dice: limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros, dice la palabra de Dios. Nuestra salvación está basada en dos grandes hechos. Yo quiero decirle que hay dos grandes hechos que marcan nuestra salvación. Mire, esta palabra Pascua aquí significa la oveja, el cordero que fue muerto para que los israelitas pudieran vivir, según Éxodo capítulo 22. Usted recuerda la sangre de los animales cuando fue puesto en los postes o en los dinteles de las casas, fue una señal de fe de cada uno del pueblo de Israel, y el ángel de la muerte vio esa sangre y se pasó por encima de aquellas casas y todos fueron librados de la muerte. En el Nuevo Testamento Jesús está llamado o es llamado como ese Cordero de Dios 11 veces en la palabra de Dios. Mire, les decía hace un momento, nuestra salvación está basada en dos grandes hechos o verdades. La primera, la muerte de Jesús, que pagó ese precio por el pecado, esa deuda que ni usted ni yo estaríamos aptos para pagar, ¿sí? Mire, acompáñeme en su Biblia al libro de Romanos, capítulo 6, verso 23. Romanos 6, 23. Mire, la palabra de Dios dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué palabra, ¿no? Y mira, acompáñeme también a Romanos capítulo 5, verso 8. Busque por favor en su Biblia, Romanos 5, 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Sí? Ese es uno de los objetivos o las grandes verdades que nosotros debemos rescatar en este tiempo. Cristo murió por nosotros, por usted y por mí, por santos y pecadores, por todos. El Padre entregó a su Hijo como ese sacrificio importante. Sí, la segunda gran verdad o el segundo hecho importante es que la resurrección de Jesús, que quebró las cadenas de la muerte. Usted se acuerda que hablábamos la semana anterior la victoria que obtuvo nuestro Señor Jesucristo en la cruz sobre huestes de maldad, sobre el enemigo y todo eso, ¿no es cierto? La resurrección de Jesús quebró las cadenas de la muerte, dando vida eterna a todas las personas que confían en Él como su Salvador personal. ¿Por qué no me escribe allí un comentario que diga: Jesús es mi Salvador? ¿Sí? Mire, yo quiero que me acompañe en su Biblia. Acompáñeme, por favor. 1 Corintios capítulo 15, verso del 20 al 23. 1 Corintios
15, del 20 al 23. Sí, la palabra de Dios dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, las primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Mire qué importante entender lo de la primicia, ¿no? Cuando nosotros celebramos esa fiesta de las primicias, declarando, confiando, creyendo que es el primero de una serie, ¿se acuerda? Que es una muestra de todo lo mucho que vendrá después. De la misma manera, nuestro Señor Jesucristo se convierte en esa primicia, en esa muestra, en ese primero de algo muy grande que vendrá más adelante. Pero vamos un poquito al contexto de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Lucas 24, verso del 1 al 9. La palabra de Dios dice: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Estando ellas perplejas por esto, de aquí que pasaron junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra. Les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volvieron del sepulcro. Dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Bueno, y lo primero que nosotros encontramos, ¿sí? Lo primero que encontramos en estos versículos es que este grupo de mujeres, mire, escúchame bien lo que le voy a decir, este grupo de mujeres que habían seguido a Jesús, ellos conocían la enseñanza, se dirigieron al sepulcro con tristeza y dolor. Y la actitud y la disposición de estas mujeres en realidad reflejaban un pequeño problema. ¿Sí? Así, ¿cuál será el problema? Mire, digo esto porque ellas habían llegado al sepulcro con el propósito de ungir el cadáver de Jesús. Algo que ellos no habían podido hacer el día que Jesús murió debido a la ley del día de reposo. Mire, acompáñenme al libro de Lucas, capítulo 23, versos 55 y 56. Cuando leemos: y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro. Y como fue puesto su cuerpo y vueltas, prepararon especias aromáticas y ungüentos, y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Entonces estamos claros que el día que nuestro Señor Jesucristo murió, ellos no pudieron hacer este rito, esta costumbre, porque era día de reposo. Sí, digo, esta actitud o esta disposición de estas mujeres, decía hace un rato, representa un pequeño problema, porque ellos conocían la enseñanza del Señor. El Señor les dijo muy claramente lo que iba a pasar. Mire, habían escuchado lo que el Señor había revelado a los discípulos, pero aparentemente se habían olvidado, ¿sí? Y por eso es que encontramos que en este instante los ángeles que estaban frente a la tumba dijeron, en el libro de Lucas, capítulo 24, verso 5, ellos dicen, los ángeles dicen: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Miren lo que dicen los ángeles: acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día.
¿Sí? Y sin embargo, a pesar de lo que Jesús les había enseñado, ellas se acercaron a la tumba con gran tristeza esperando encontrar el cuerpo de Jesús. ¿Sí? Miren, y por eso quiero decirles que ellas no estaban allí para celebrar y regocijarse, ellas estaban allí para ungir y para llorar. La realidad es que este pequeño problema continúa existiendo en la iglesia de hoy. Digo esto porque existe un gran número de personas dentro del cuerpo de Cristo que desconoce completamente o escoge ignorar lo que el Señor nos revela a través de su palabra. Y es por esa misma razón que no es difícil encontrar cómo tradiciones y rituales han sido introducidos como representación de la resurrección de Cristo. ¿Sí? Una gran realidad es que el enemigo tratará de desacreditar la obra de nuestro Señor Jesucristo y lo hará por muchos medios. En el tiempo que Jesús caminó físicamente aquí en la tierra, el enemigo aún trató de destruir la obra que él había venido a cumplir por medio de algunos hombres, supuestamente hombres de Dios. Me estoy refiriendo a los escribas, a los saduceos, a los fariseos y a los maestros de la ley. Esta tumba vacía es una gran prueba de la resurrección que vemos por varias razones. Yo quiero que allí donde está me ponga atención, por favor, porque vamos a ver cómo es que hay teorías sobre la resurrección. Yo quiero que esté completamente segura esta base bíblica que quiero dejarle para continuar. Sí, porque es importante. Mire, hay algunas teorías que dicen que algunos postulan que Jesús no había muerto, sino que solamente estaba desmayado. Sí, a usted también le va a parecer absurdo, pero son teorías que se levantan. Pero Jesús fue confirmado que estaba muerto. Usted recuerda que para declarar a alguien muerto, para asegurarse de que alguien en la cruz esté muerto, daban con un garrote en sus rodillas y el producto de esa falta de un punto de soporte hacía que todo su cuerpo se dañe. Aún así, nuestro Señor Jesucristo no fue dado ese golpe en las rodillas, pero fue cruzado con una lanza en su costado. Y la semana anterior decíamos cómo fue pagado hasta el precio del pecado nuestro, el suyo, el mío, con la última gota de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, porque cuando abrieron el costado de nuestro Señor Jesucristo ya no caía sangre, ya no tenía sangre, ya toda se había ido en el martirio que fue los días anteriores, los golpes, el desgarrar su cuerpo, cosa que el rato que fue cruzado con esa danza no tenía ya sangre. Pero difícil creer que podía haberse desmayado. Sus manos aún estaban con huecos, horadadas sus manos y sus pies también. Él fue azotado hasta el agotamiento, sin alimento, sin descanso y, como le dije, con una herida al costado. ¿Cómo es posible? También después de que, si ellos creen esa teoría, ¿cómo es posible que Jesús pueda haber movido la piedra con la cual se cerraba la tumba, o que había burlado a los guardias y hubiera caminado por el pueblo y llegado a donde estaban sus discípulos, y todo esto sin ser visto? Entonces va a parecer absurdo, pero son teorías que se levantan. Otra dice que los discípulos pudieron haber robado el cuerpo de Jesús. Pero mire, los discípulos no pudieron haberlo hecho. No hubieran podido burlar la guardia que estaba en la puerta, mover la roca de la cueva, y los guardias se hubieran alertado, y ellos estaban puestos explícitamente y directamente con la disposición de que estén ahí atentos para que el cuerpo no sea robado. ¿Sí? Otra teoría es que los enemigos de Dios podían haber robado el cadáver de Jesús. Mire, las cosas que se van levantando, las teorías que se van levantando. Los enemigos de Dios no pudieron haberse robado.
Esto atentaría en contra de los propósitos de ellos mismos. Su orden fue: vigilen, los enemigos del Señor decían, vigilen el sepulcro para evitar que se lo roben. Entonces, no puede ser. Y una de las últimas, digo, para enumerar unas cuantas, en la tumba había ángeles que testificaron que Jesús había resucitado. Así dice la palabra de Dios. Entonces yo quiero que tenga en su mente claro que Jesús resucitó de los muertos. Jesús vive. Ahí yo quiero que me ponga un comentario, yo quiero que me escriba ahí fuerte, en mayúsculas: Jesús vive. Gloria a Dios. Mire, ¿por qué es importante establecer esta base? Porque la doctrina de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es fundamental. Mire, yo quiero que me acompañe al libro de Corintios, Primera de Corintios, capítulo 15, verso del 1 al 8. Acompáñeme por favor en su Biblia. Primera de Corintios 15, del 1 al 8. La palabra de Dios dice, ¿ya tiene? ¿Ya encontró? A ver, además, dice la palabra de Dios, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo os retenéis la palabra que os he predicado. Sois salvos si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, y conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12, y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Mire lo importante del relato de la palabra de Dios, donde nos enumera todos los que pudieron ver a nuestro Señor Jesucristo resucitado, vivo, después de todo lo que pasó en la cruz. ¿Sí? Mire, la doctrina de la resurrección física de Jesús ha sido reconocida por toda la Iglesia como una doctrina fundamental y central de la fe cristiana. Es una doctrina esencial del cristianismo. Pablo nos dice que el evangelio que él les predicó a los corintios se basó en la muerte y la resurrección de Jesucristo. Y les dice a los corintios que si retienen este evangelio, si creen verdaderamente en este evangelio, seréis salvos. Por eso, y por este evangelio sois salvos, dice la palabra de Dios. Mire, pero Primera de Corintios capítulo 15, verso del 1 al 2. Si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Es decir, la doctrina de la resurrección física de Cristo es la esencial para poder nosotros determinar nuestra salvación. El evangelio es el evangelio de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Si no creemos ambas, no hay genuina conversión, ¿sí? Quiero que eso tenga muy en mente. Tan fundamental e importante es esto, que la doctrina de la resurrección de Jesucristo fue una de las doctrinas que acompañó en todo momento la de predicación del Evangelio desde sus mismos principios. Quiero que me acompañe al libro de Hechos. Hechos capítulo 2, verso del 29 al 32. La palabra de Dios dice: varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios,
de lo cual todos nosotros somos testigos. Mire, en el primer sermón de la iglesia primitiva, en Pentecostés, la doctrina de la resurrección de Cristo fue parte esencial de la predicación del Evangelio. Tan es así que Pablo en Romanos nos dice que creer en la resurrección física de Jesús es esencial para ser salvos. Nadie puede ser salvo sin creer en la resurrección física de Jesús. Mire, acompáñeme en su Biblia al libro de Romanos, capítulo 10, verso 9. Acompáñeme, por favor. Romanos 10, verso 9. La palabra de Dios dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Mire lo importante, ¿sí? Dice, le repito esta palabra porque es fundamento. Mire, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Sí? No basta solamente con la muerte de nuestro Señor Jesucristo por todos nuestros pecados, sino creer en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y es así como nosotros debemos considerar la doctrina como una parte esencial del Evangelio y la predicación del mismo. ¿Sí? Ahora bien, ¿cómo sabemos que Jesús resucitó realmente? Usted me puede decir, ¿cómo sé que resucitó realmente? Si alguien le preguntara a Pablo, ¿cómo tú sabes que Jesús resucitó? Él contestaría, yo lo sé porque yo lo escuché decir de Pedro. ¿Y de dónde sacó eso Pedro? Él lo escuchó de Juan. ¿Y Juan de dónde lo sacó? Lo escuchó de Andrés. Pero eso no es lo que dice Pablo. Pablo nos dice, nosotros creemos en la resurrección porque vimos a Jesús resucitado. Él se cuenta como testigo de haber visto a Jesús resucitado. Tenemos conocimiento personal de que esto es así. Y nos dice que Jesús se le apareció a Cefas, es decir, a Pedro, y después a 12. Mire, acabamos de leer en Primera de Corintios, capítulo 15, busque en el verso 6, ¿cierto? Dice en el verso 5, y que apareció a Cefas y después a los 12 y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Entonces él es testigo de que nuestro Señor Jesucristo volvió a la vida, ¿no? Pero ¿qué importancia tiene esto? ¿Cuál es la importancia de conocer todos estos detalles de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? Mire, hay varias. Vamos a enumerar unas cuantas. Yo creo que vamos a enumerar 6. Mire, la primera, si Jesús resucitó de entre los muertos, nos dice Pablo, el Evangelio es verdadero. Esta es la prueba de que el Evangelio es verdadero, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Mire, en la historia decíamos, hay muchas personas que murieron y sus tumbas están ahí. Mucha gente que idolatran otras religiones, sus tumbas están ahí, sus huesos están ahí. Es importante saber que si Jesús resucitó de entre los muertos, nos dice Pablo, el Evangelio es verdadero. Si Jesús no resucitó, entonces el Evangelio es falso. Mire lo que dice Primera de Corintios capítulo 15, versos del 13 al 14. Primera de Corintios 15, versos del 13 al 14. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Verso 14. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también es nuestra fe. Pero nosotros creemos por el testimonio de los testigos que vieron que Jesús resucitó de los muertos. Entonces las buenas nuevas de salvación son verdaderas. El cristianismo es verdadero, y si es verdadero, es nuestro deber creerlo. Entonces, todos los que no obedecen al Evangelio serán condenados por no creer en el Evangelio de Cristo resucitado.
Mire, su resurrección demostró su victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Amén. ¿Por qué no me pone ahí un fuerte amén? Mire, en 1 Corintios capítulo 15, versos 54 al 57. Acompáñeme por favor en su Biblia. 1 Corintios 15, versos 54 al 57. Y cuando, dice la palabra de Dios, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Sí, vemos aquí como el Señor nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Otro aspecto, su resurrección confirmó que Jesús es Dios. Mire lo importante. Acompáñenme en Romanos capítulo 1, verso 4. Romanos 1, verso 4. La palabra de Dios dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. ¿Sí? Mire, vamos a otro aspecto, el número 4. Su resurrección nos garantiza el perdón y la justificación de nuestros pecados. ¿Sí? Hablábamos la semana anterior de cómo la muerte de nuestro Señor Jesucristo nos justificaba delante de Dios, y también nos daba ese perdón, pagaba ese precio por el pecado, y el Señor o el Padre ya nunca nos vería más como pecadores. Mire lo que dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 4, verso 24. Romanos 4, 24 y 25. Sí, la palabra de Dios dice: creemos en Él que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones, escuche bien, y resucitado para nuestra justificación. Mire qué importante ver cuál fue el propósito de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Aquí podemos ver que fue resucitado para nuestra justificación. Hebreos capítulo 7, verso 25. En Hebreos capítulo 7, verso 25, la palabra de Dios dice: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Miren, sí, no sé si le repita, mire, esta palabra es importantísima. Hebreos 7, 25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Mire, ¿ha escuchado la frase: abogado tenemos en el cielo? Amén. Mire, otro punto muy importante dice: su resurrección nos garantiza nuestra resurrección. ¿Sí? Hablábamos de esa primicia, ahora vamos a hablar de eso. ¿Sí? Su resurrección nos garantiza nuestra resurrección futura de entre los muertos. Libro de Juan, capítulo 11, verso 25. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esta es la base de nuestra glorificación. ¿Sí? Un día el Señor también va a permitir que nosotros resucitemos y compartamos el reino de Dios junto a Él. Mire, y el último de los puntos es que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es la base también de nuestra santificación. Mire, el libro de Romanos capítulo 6, verso del 4 al 5. Acompáñeme por favor. Romanos capítulo 6, verso del 4 al 5. La palabra de Dios dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva.
¿sí? Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. ¿Sí? Mire qué importante todos estos aspectos que hemos visto de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero de nada serviría esta enseñanza si no le damos una aplicación. Mire, la resurrección es parte del estado de exaltación de Jesucristo. Jesús fue exaltado luego de ser humillado. Así también lo es con nosotros. El que quiere ser grande en el reino de los cielos debe primero ser un servidor. Mire, Lucas capítulo 14, eso nos enseña Lucas capítulo 14, verso 11. Es un versículo muy conocido por usted, ¿no? Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Por tanto, hermano amado, la humildad es parte de la vida del creyente. Es necesario que cultive en su vida la gracia de la humildad. Si Cristo resucitó, entonces nuestra ciudadanía está en los cielos. Allí es donde debemos poner nuestro corazón, donde Cristo está sentado. Yo le invito a vivir por fe y no por vista. Que pongamos la mirada en las cosas de arriba y no en las de esta tierra. Tiene que verse como lo que es, un peregrino y un extranjero en esta tierra. Use las cosas de este mundo, pero no ponga su fidelidad en las cosas del mundo. Mire, quiero decirle también que todo esto significa que como creyentes hemos muerto al pecado. Decíamos la semana anterior, hemos muerto al pecado y al mundo. No pertenecemos al mundo. No vivamos más cumpliendo los deseos de la carne. Alégrese, porque así como Cristo resucitó al final de los tiempos, será resucitado con un cuerpo glorioso, como el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Mire, para terminar, la realidad es que la resurrección de Cristo es el epicentro de nuestra fe. Que la resurrección de Cristo no es una creencia que surgió en la iglesia, sino que es lo que le da vida a la iglesia. Y es por esto que hoy no celebramos el día de la resurrección de nuestro Rey y Salvador, sino que celebramos el día que la tumba fue hallada vacía. Sí. Usted puede ver acá a nuestro costado, nosotros no tenemos a Cristo crucificado porque Él no está crucificado. Él está vivo, vivo en su corazón, vivo en mi corazón. Y está vivo al lado del Padre, intercediendo por nosotros, como dice su palabra. Quiero dejarle finalmente con Mateo capítulo 28, verso 8. Mateo 28, verso 8, decía la palabra de Dios: ellas saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Ahora yo quiero preguntarle finalmente, ¿siente usted ese gozo en el día de hoy? Yo no creo que exista un creyente que no se goce en la resurrección de Cristo. ¿Por qué sentimos ese gozo? Sentimos ese gozo porque la resurrección de Cristo nos garantiza vida eterna. Celebremos hoy con gran gozo la victoria que solo Él pudo obtener. Celebremos hoy, pero recordemos siempre que Cristo vive. Ahí donde está, yo quiero que cierre sus ojitos. Vamos a orar. Señor, en este día te damos gracias, Padre, por este tiempo. Gracias te damos, Señor, por llevarnos a nuestra mente, a nuestro corazón, Señor, el significado y la importancia de la resurrección de nuestro Señor Jesús. Hoy entendemos que era necesaria, Señor. Hoy entendemos y creemos cierta, Señor, que es cierta. Padre amado, hoy nos has enseñado que no solamente basta creer en la muerte, sino en la resurrección de tu Hijo. Ahí se basa, Señor, nuestro Evangelio. Te damos gracias, Padre, una vez más por el sacrificio que hiciste al enviar a tu Hijo a morir en la cruz,
pero que resucitó y que hoy está a tu lado, Señor, intercediendo por cada uno de nosotros, tus hijos. Padre amado, hoy te doy gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos. Hoy te doy gracias, Señor, por la salud que has puesto en cada uno de mis hermanos. Tú los guardas, los cuidas. Padre amado, tú nos proteges. Padre Santo, hoy yo te pido, Señor, que este tiempo de pandemia termine, Señor. Yo quiero colocarme en la brecha, Señor, y pedirte, Padre Santo, que las cosas ya lleguen a su normalidad. Que así como llegó esta pandemia, Señor, también se vaya. Padre Santo, te quiero pedir por la salud de cada una de las personas que están padeciendo cualquier tipo de enfermedad, Señor. Todo este tiempo nos has traído a memoria que en la cruz del Calvario nuestro Señor Jesucristo se llevó todas nuestras enfermedades, todas nuestras dolencias, y lo creemos, Señor. Padre amado, yo te pido por cada una de esas personas que se encuentran en el lecho del dolor con cualquier tipo de enfermedad, que tu mano milagrosa esté sobre ellos, que tu mano sanadora esté sobre ellos. Enviamos palabra de sanidad en el nombre de Jesús. Atamos, encadenamos, reprendemos y echamos fuera en el nombre de Jesús todo espíritu de enfermedad y de muerte. Padre Santo, quiero pedirte también, Señor, por la provisión de cada uno de mis hermanos. Que si hay alguien, Señor, que esté buscando trabajo, que tú abras puertas, oportunidades, Señor. Yo bendigo, Señor, los trabajos, las empresas, los emprendimientos, Señor, de cada uno de mis hermanos. Que tú, Señor, seas guardándolos, cuidándolos, protegiéndolos. Que bendiga, Señor, aún sus sueños y aún sus proyectos. Padre amado, nos vamos de este lugar, pero no nos vamos de tu presencia, Señor. Pero antes de despedirme, yo quiero, si alguien nos está viendo por primera vez, yo quisiera que repita con nosotros esta oración. Señor Jesús, en este día te quiero pedir perdón por todos mis pecados. Límpiame con tu preciosa sangre y hazme una nueva persona. Hoy te recibo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Si usted hizo esta oración por primera vez, yo quiero pedirle que haga 4 cositas. La primera, que lea la palabra de Dios. Usted ha visto hoy una serie de versículos de acuerdo al tema que estábamos viendo hoy. El Señor tiene respuesta para todo en la Biblia. Lea la palabra de Dios. Segundo, busque un tiempo y un lugar adecuado para que converse con el Señor. Hable con el Señor. Nosotros llamamos a orar. Abra su corazón. Pídalo todo lo que quiera. Cuéntele sus tristezas. Cuéntele todo lo que en su vida está pasando. Tercero, cuente a su familia lo que el Señor está haciendo hoy en su corazón. Cómo está transformando su vida. Y por último, no deje de congregarse. Si podemos, lo haremos presencialmente. Espero que la próxima semana podamos ya reunirnos presencialmente. Y si no, pues no deje de seguir en las transmisiones, en las redes sociales de acá, del Centro Cristiano Josué Valle de los Chillos. Yo quiero ahora despedir la reunión. Yo quiero que ponga su manito derecha en el corazón, su mano izquierda al cielo. Señor, te damos gracias por este tiempo precioso, Señor, donde tú nos has enseñado, nos has recordado, Señor, la importancia, Señor, de la resurrección de tu Hijo amado. Padre amado, nos vamos de este lugar, pero no nos vamos de tu presencia, Señor. Permíteme extender esta bendición sobre cada uno de mis hermanos. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Padre, yo pongo el nombre de Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, sobre cada uno de mis hermanos y los bendigo con lo mejor del pan, del vino, del trigo y del aceite. En el nombre sagrado de Jesús. Amén y amén. Que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde y nos veremos en las próximas transmisiones. Un fuerte abrazo.